muy buenos días. Damos la bienvenida a todos. Sean todos bienvenidos hoy, el Día del Señor. Y hoy queremos acompañarlos con un tema muy importante, de bastante impacto para nosotros como hijos de Dios. Y vamos a hablar en esta mañana de sanidad financiera. Así como nosotros anhelamos y aspiramos la sanidad física, la sanidad espiritual, la sanidad emocional, la sanidad financiera es demasiado importante. Y así como tú adquieres buenos hábitos de comida, en ejercicio, en el sueño, con el agua, yo creo que todos también anhelamos buscar una sanidad financiera de verdad. Entonces, yo no les voy a hablar a ustedes exactamente de riqueza, no. Yo les voy a hablar de sanidad financiera. Y la sanidad financiera es necesaria tanto para el que tiene éxito en las finanzas como para el que va ahí como más o menos, para el que gana mucho como para aquel que gana el mínimo, ¿sí? Entonces, todo depende de cómo nosotros aprendamos a administrar los recursos que Dios nos da. Desde el inicio de la creación, Dios nos dio la habilidad para administrar. Y quiero que leamos en Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28, que dice: Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego, Dios los bendijo y con las siguientes palabras: Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, legítimamente, Dios le dio al hombre no solo la capacidad de multiplicarse, no solo la capacidad de producir, sino la capacidad de gobernar, que traduce administrar. Entonces, Dios nos hizo administradores de los bienes. En Génesis 2, el versículo 15, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, dice: Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, para que lo administrara. Entonces, Dios nos llamó a gobernar desde el principio. Dios vio que nosotros podíamos hacerlo bien. En nuestro ADN corre la característica de buenos administradores: gobernar y ejercer autoridad. Cuando Adán y Eva desobedecieron, allá también en Génesis, ¿qué hicieron? Realmente lo que hicieron fue que cedieron a Satanás el poderío y el dominio de toda la creación. Fue un acto de bastante impacto, porque quedaron en quiebra, no solo espiritual, material. Ellos salieron del Edén con una mano delante y la otra fuera. Entonces, la buena noticia es que en Cristo Jesús nosotros recuperamos esa autoridad para gobernar y hacer justicia. Entonces, tú puedes cambiar la historia de tus generaciones practicando y enseñando unos principios muy básicos, esquivando la trampa de Satanás que él ideó para mantenernos en opresión, ¿sí? La deuda externa en este momento de nuestro país está sobre los 144.068 millones de dólares. Esa deuda externa tiene que ser paga. ¿Y quiénes la van a pagar? Nosotros, los colombianos. Entonces, muchas veces nos juntamos las iglesias a orar por sanidad financiera y por nuestro país, por nuestra Colombia. Señor, saca a Colombia de esta quiebra, esta pobreza. Pero realmente, el que tiene que empezar a cambiar eres tú. Nosotros podemos sacar a nuestro país, a nuestra familia, de la quiebra financiera. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús yo tengo autoridad y capacidad de vencer. Definitivamente Él es la esperanza de gloria en la vida de cada uno de nosotros. La sanidad financiera comienza en tu corazón cuando es restaurado a la verdad y a la justicia de Dios. Entonces, todos tenemos altibajos financieros. ¿Quién aquí debe plata? ¿Quién aquí tiene un crédito vigente? ¿Quién aquí ha dejado de pagar sus créditos? Hay personas que solo viven asando y comiendo, entonces trabajo, gano, recibo, pero todo se va y parece como si se le filtrara a uno por las manos. La pregunta es, ¿cómo estás administrando los recursos que Dios te da? Si aprendes a administrar en los buenos tiempos, los malos tiempos no estarán tan cargados de angustia. Y ahorita en esta época que hemos vivido de COVID,
en esta época de confinamiento, que muchos tal vez no pueden estar trabajando, no hemos podido trabajar. La crisis ha aumentado para muchos. ¿Por qué? Porque no había un colchón, unos ahorros donde uno pudiera echarle en mano y decir, vamos a vivir de esto. Entonces el estrés ha aumentado bastante. Los niveles de pelea en las familias, en los hogares, han aumentado en un 200%. Ahora, si tú ya vienes de un proceso de deuda, si ya la embarraste, como nos sucedió a nosotros con mi esposo, que nunca ahorramos en una época, de 5 años para acá es que venimos ahorrando, y no sabíamos sino solo trabajar y trabajar y pague créditos y pague deudas. Entonces es importante que tú aprendas de los errores, porque si aprendes de los errores será una experiencia para contarle a tus hijos, a tus nietos. Pero si sigues cayendo en lo mismo, vas a vivir en quiebra. Definitivamente nosotros necesitamos hacer cosas diferentes, actuar diferente. Vamos a mirar un poquito, yo les voy a contar un poquito acerca de la vida de nosotros, de la experiencia de nosotros en las finanzas, porque como uno dice, ay, pero es que no soy borracho, no soy parrandero, no soy jugador, ¿y por qué no tengo suficiente para vivir? Resulta que nosotros con Luis Alejandro nos dedicamos a trabajar. Mi esposo trabajaba 18 horas al día, trabajaba todo el tiempo pensando que él podía tener bienes, podía tener como un capital suficiente para que en determinada etapa de su vida él pudiera decir, bueno, voy a vivir de la renta. Y resulta que no fue así. Él se dedicó a trabajar, pero descuidó su hogar, a su esposa, a su hija. Él compró una cámara, una videocámara, y me decía, graba todo lo de la niña en el colegio, graba todo lo que puedas de ella, porque yo estoy ocupado en la empresa, yo no puedo ir, yo estoy produciendo para ustedes. Bueno, entonces fue tanto su dedicación a trabajar y idolatró su trabajo. El día que el Señor le dijo, hasta aquí llega tu empresa, hasta aquí llega todo, ese día él entendió que no era él el que daba la provisión, que había que acudir a un Dios, pero eso llevó mucho tiempo. Nosotros entramos en un concordato en el año 2000 para hacer la negociación de las deudas, y ampliamos la hipoteca de la casa, firmamos pagarés en blanco, terminamos perdiéndolo todo. Terminamos entregándole todos los bienes a un juzgado, terminamos viviendo en la casa de mi mamá. Entonces yo le decía a algunas amigas, yo ya viví esta pandemia, esta crisis hace 20 años, yo sé que es pasar por situaciones bien complicadas, bien difíciles, aunque viendo la misericordia de Dios. Entonces, a partir de ese concordato nosotros empezamos unas peleas tremendas. ¿Por qué? Porque uno como pareja siempre se está echando la culpa el uno al otro. Es que usted gasta mucho, es que usted no produce, es que usted hizo malas inversiones, es que usted no contó, es que usted, y resulta que eso es lo que quiere Satanás. Quebrar la relación. La quiebra matrimonial empieza con la quiebra financiera. Y en el año 2015 yo fui a un entrenamiento de fundamentos para la familia, y yo creí que era solo de sanidad, de emocional, relacional. Cuando me pusieron en un seminario de fundamentos financieros, yo dije, esto es aquí un relleno, porque pues a mí que me vienen a enseñar, yo diezmo, yo ofrendo, a mí de qué me van a hablar acá. Y no, tristemente me di cuenta que la parte más dañada mía, la parte más lacerada, eran las finanzas. Entonces, yo quiero hablarles de unos principios básicos para estar sanos financieramente. El primer y mayor principio es: paga tus deudas. Porque ustedes ahorita van a ver un testimonio. Ana María, mi hija, les va a hacer un videíto, les va a compartir los 5 usos del dinero. El dinero se usa para diezmar, para ofrendar, para invertir, para ahorrar y para gastar. Tú das unos porcentajes y organizas tu dinero. Esa es unas finanzas sanas, normalmente, el uso del dinero. Y resulta que yo decía, a mí, yo ofrendo, yo diezmo, pero yo tenía un problema con las deudas, con las tarjetas de crédito.
Entonces, aquí el punto es que yo no les voy a dar una fórmula de cómo ustedes van a pagar sus deudas. No, ustedes en internet encuentran 10.000 fórmulas de cómo pagar sus deudas. No. El objetivo aquí es convencerlos a ustedes de que deben pagar sus deudas. Es necesario. Romanos 13, les voy a leer desde el versículo 6 al 8 en la traducción del lenguaje actual. Y dice, los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso pagan ustedes sus impuestos. Así que paguen a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Y el versículo 8 dice, no le deban nada a nadie. La única deuda que ustedes deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. Si tú adquieres un compromiso, tienes que cumplir con pagarlo. ¿Cómo se llama el que va y adquiere un compromiso o el que va y pide prestado y no paga? La palabra lo llama malvado. Vamos a leer en Salmo 37, 21, que dice, los malvados piden prestado y nunca pagan sus deudas, pero los justos prestan y dan con generosidad. Tomar prestado y no pagar es un acto pecaminoso. ¿Por qué uno se endeuda? Porque uno no sabe con cuánto es suficiente para vivir. En otras palabras, porque uno no hace un presupuesto. Vivo endeudada porque yo no calculo cuánto me voy a gastar al mes. Y cuando uno no calcula eso, tú puedes ganarte más dinero, más gastas. Entonces, también hay otro problema. Confundimos deseo con necesidad. No hacemos presupuesto. ¿Y saben por qué no hacemos presupuesto? Porque la palabra presupuesto inspira temor, control. Uno siente que es como un control restrictivo. El presupuesto es una forma de lograr que el dinero te sirva a ti. Cuando yo soy organizada, cuando yo calculo, yo sé cuánto necesito, yo sé hasta dónde puedo llegar. Vamos a leer lo que dice en la palabra en Lucas 14, 28. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo que primero hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. ¿Cuánto es suficiente? ¿Con cuánto vive tu familia mensualmente? Muchas veces los padres a veces alcahuetean a sus hijos con ciertos deseos. Un ejemplo, el niño que dice, papá, yo quiero otro celular, es que este celular ya tan viejito, esta tortica, esta panelita, por favor, mira, mis amigos tienen algo bonito. Y el papá va, cotiza, pregunta, uy, 2,5 millones un aparatico de esos. Bueno, mija, pero lo sacamos a 24 meses, sí, cuotas mensuales de 300,000. ¿Por cuánto le sale el celular? Terrible. Entonces, nosotros necesitamos también entender y diferenciar qué es un deseo y qué es una necesidad. Vamos a ver qué pasa con la deuda desde el principio, desde el origen, dónde se inició, cómo fue que este espíritu tuvo tanta impacto en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios. Dice en Génesis 3:13 el relato donde estaba Adán y Eva en el Edén y desobedecieron. Y cuando Dios le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? Ella le responde, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, la mujer que hizo, desobedeció. La palabra hebrea traducida en este pasaje por engaño es nashá, que tiene dos significados. El primero es engañar o seducir. Y el segundo, prestar con un interés. ¿Realmente qué hizo la serpiente allá en el Edén con Eva? La condujo a la deuda espiritual. Una deuda que ella no pudo pagar hasta que Cristo pagó. Para mí fue de gran impacto entender que esa palabra hebrea que se usa en la Biblia para seducción es la misma palabra para engaño. Y esa palabra describe el préstamo de interés, el préstamo de dinero con un interés. Mateo 6:24, en la traducción del lenguaje actual, dice: ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Miren, mis hermanos, Mamón esa es la palabra hebrea que traduce el Dios de dinero. Mamón es una entidad espiritual que compite con Dios
¿para qué? Buscando esclavos, buscando siervos. O tú le sirves a Dios o tú le sirves a Mamón. Y la escritura es clara, dice, no puedes servir a los dos. Es imposible. El dinero en sí no tiene poder. El verdadero poder de la provisión está en Dios, que es la fuente. El verdadero poder viene de Dios. Él es la fuente de tu provisión. Y eso es lo que tenemos que reconocer. No es el banco, no es el crédito. Síntomas de cómo saber si yo soy un esclavo de Mamón. Y yo te hago una pregunta, ¿tienes deudas? ¿Le debes a alguien? ¿A una tía? ¿A un compadre? ¿Al banco? ¿Tienes cuotas atrasadas por pagar? Entonces, ¿aquí qué está sucediendo? Cuando eso empieza, la deuda empieza a crecer, las cuotas mensuales, 2, 3 años, tienes preocupación, sientes fatiga, hay pérdida de sueño, te falta el aire, estás desmotivado con tu trabajo, hay angustia, ansiedad. Cuando llegan los recibos de las cosas básicas, el agua, la luz, el teléfono, y no tienes con qué pagar, yo te digo una cosa, estás siendo esclavo de Mamón. La deuda no solamente te afecta en la esfera natural, sino en la esfera espiritual. El espíritu demoníaco de la deuda se confabula con el espíritu de Mamón para oprimirte y esclavizarte y para enfermarte, para que vivas una sensación de desespero, de vergüenza y de temor. Porque el que vive endeudado vive temeroso. Yo lo viví. Cuando yo estuve en ese concordato, me llamaban los abogados y yo sentía ganas de vomitar, sentía mareo, sentía angustia. Todo el tiempo estaba queriendo como esconderme porque sentía vergüenza. Entonces eso trae un desespero constante. Muchas personas son paralizadas emocionalmente por la deuda y terminan en enfermedades físicas. Y tú escuchas la depresión, escuchas también la artritis, las enfermedades físicas, el corazón, la presión arterial, también la desestabilización mental y hasta la ruptura de los matrimonios. Y hoy en día la mayoría de matrimonios se fracturan, se separan más por situaciones financieras que por adulterio. La mayoría de divorcios tiene esa connotación, dinero. ¿Dónde tomamos la idea de usar créditos, tarjetas de créditos, avances? Normalmente lo copiamos de los padres o el sistema financiero de este mundo, que te dice que si tú no tienes un historial crediticio no vas a ser nadie. Y hoy tristemente los profesionales rapidito están incurriendo en créditos porque hay que hacer un historial crediticio. No sé para qué servirá la hora del té. La cultura de este mundo te dice que tienes que vivir endeudado. La economía del mundo te enseña la compra y la venta. La economía del reino de Dios te enseña a dar y recibir. Proverbios 22, del 6 al 7 dice: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Y ese es un versículo bandera de nosotros en el ministerio de padres, que si nosotros le enseñamos a nuestros niños desde pequeños los principios del Señor, cuando sean viejos no se apartarán de él, pero se nos olvida enseñarle el siguiente versículo. ¿Y por qué van unidos? Porque dice: el pobre trabaja para el rico, y el que pide prestado se hace el esclavo del prestamista. Eso le tenemos que enseñar a nuestros hijos, que si ellos aprenden a vivir con préstamo, van a ser esclavos toda su vida. A eso no nos mandó el Señor. El Señor nos dio la capacidad y el poder de administrar sus bienes y de vivir con tranquilidad, con paz y disfrutar de todo lo que Él nos da. Entender esta correlación entre amo y esclavo en lo referente a la deuda es uno de los principios que un padre sabio tiene que enseñar a sus hijos. Enséñale a tu hijo que cuando él le abre la puerta a la deuda, le abre la puerta a una actividad demoníaca en la esfera espiritual. Y no es solo una transacción financiera lo que está haciendo. Él está haciendo una transacción espiritual. Aconséjale a tu hijo. ¿Cómo se rectifica esta situación? Realmente hay varios pasos para manejar esta situación.
Y la primera, y gracias al Señor por su misericordia, y es arrepentirse. Arrepiéntase, pídale perdón al Señor por pedir prestado, por no confiar en Él. Cuando tú acudes al préstamo, al avance, tú le estás diciendo al Señor, tú no eres la fuente de mi provisión. La fuente de mi provisión es el banco. Y por eso estás cometiendo un pecado. El segundo, cambia de enfoque. Enfócate en lo que tienes, no en lo que te hace falta. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué puedo hacer? Arepas, empanadas, puedo vender cosas para poder aumentar mis ingresos y poder establecer un nivel en mi presupuesto. La viuda de Naim, ¿qué le dijo el profeta? Ve y recoge unas vasijas, y ella solo tenía un poquito de aceite. Si ella se hubiera enfocado en lo que no tenía, yo decía, pero ¿de dónde voy a llenar? Se enfocó en lo poquito que tenía y lo repartió y eso se multiplicó y era para pagar deudas. El tercero, haz tu presupuesto o cierra el círculo. Es importante. Tener un presupuesto es el principio de la sanidad financiera. Tener un presupuesto te da a ti límites. Puedo correrme hasta aquí, hasta aquí puedo gastar, aquí me toca recoger un poquito. Alguna vez le dije a mi hija, ¿van a viajar a Villavicencio este fin de semana? Me dijo, no mami, eso no está en el presupuesto. Y yo pensé, uy, están cuadriculados. Pero eso ha sido parte del éxito de ellos, que puedan vivir sanos financieramente. El cuarto dice, escribe una lista de tus acreedores, búscalos y habla con ellos. Pon la cara, diles, estoy avergonzado, no he podido pagar, pero quiero pagar. ¿Cómo hacemos? Denme una forma de pago, unos plazos, así sea un monto mínimo. Es importante poner la cara. El quinto es darle una porción mínima a cada acreedor. Eso demuestra tu intención. El solo hecho de que tu acreedor sepa que tú quieres pagar. Yo conocí un testimonio de un hombre que debía muchísimo dinero y él fue al banco y les dijo, hice un presupuesto y de acuerdo a lo que yo puedo pagarles, les puedo pagar de $100 mensuales. En la corporación donde fue, primero se rieron, pero después de 8 cuotas dieron, queda libre de deuda. Entonces Dios opera de forma milagrosa cuando tú haces lo natural. Sexto, espera a que Dios se mueva de forma sobrenatural. Así tu deuda desaparecerá y es así que se hace. Yo inicié a pagar las deudas en septiembre y recuerdo que en diciembre había pagado todo. Fue de una forma sobrenatural que Dios dio la provisión a través de trabajo. Pero cuando tú entiendes que Dios es la fuente de tu provisión y no el banco, no la tarjeta de crédito, entonces tú ves el milagro. Hebreos 11:6 dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que le buscan en su amistad. A Dios le encanta que tú le demuestres que Él es tu amigo, que tú le buscas y que tú le crees. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros necesitamos demostrarle al Señor que creemos en Él, que Él es la fuente de nuestra provisión, que Él se va a encargar de abrir todos esos canales de provisión donde te van a permitir a ti vivir en sanidad y eso va a traer paz a tu vida, paz a tu hogar, paz a tus hijos. Es importante aprender a vivir a otro nivel financieramente, porque cuando tú la captas y puedes quebrar ese poder espiritual del espíritu de Mamón en tu vida, tú no solo eres libre tú, es libre tu familia. Bueno, y ahora le vamos a dar paso a Ana María, que les va a enseñar los 5 usos del dinero, que es lo que yo les decía, los tarritos o los sobrecitos. Entonces vamos a dejarles que ella les dé esta enseñanza pequeñita. Iglesia, buenos días, mi nombre es Ana María Gil Gómez y hoy les quiero compartir un corto testimonio apoyando el tema que mi mamá está hablando. Y bueno, cuando ella me dijo, Ana, ayúdame con un testimonio y explicando algo que me gusta hacerlo mucho con estos tarritos, que yo sé que de pronto ustedes ya suponen que es, yo le dije, mamá, pero es que yo de testimonio, pues es que yo no he tenido deudas. Y mi mamá, pues por eso. Y es que, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo escucho el término, la palabra testimonio, yo me voy de una vez como de lo malo a lo bueno, que el Señor rescató de lo profundo por allá, tuvo misericordia, metió su mano y me rescató y me limpió. Bueno, yo siempre que pienso en testimonio, pienso en eso.
pero me causó curiosidad el término testimonio y por eso busqué su significado y encontré algo muy interesante, y es que el testimonio es una prueba para corroborar que algo sirve o que algo es verdad. Entonces yo dije, ay no, entonces mami sí tiene razón, yo creo que tengo un testimonio para corroborar que la verdad de los principios financieros diseñados por Dios sí funcionan, y eso es hoy lo que les quiero compartir un poco. Entonces les cuento, pues yo ya llevo 5 años casada y junto con mi esposo pues arrancamos nuestro matrimonio basados en principios financieros como según Dios quiere. Pues obviamente aprendiendo, ensayo y error de muchas cosas, pero bueno, creo que ya estamos en una época en donde los dos hemos compaginado muy bien en entendernos en este tema financiero. Pero antes de yo casarme, recuerdo mucho que acababa de cumplir creo que 17 años, aún no era mayor de edad, y yo quería sacar ya mi plan de teléfono, o sea, porque yo quería arrancar ya mi vida crediticia. Yo ya me puse a llorar porque obviamente no me lo dieron, y mi mamá era como, esta china llorando porque no la dejan endeudarse, o sea, ella no entendía, pero ese era mi concepto, porque yo pensaba que al meterme en créditos, al empezar una vida crediticia, así iba a tener oportunidades a futuro, y pues lamento decirles que es un muy mal concepto. Mi esposo y yo nos casamos sin nada realmente, o sea, creo que las herencias que nuestros padres nos dejaron fueron dos muy importantes: el conocimiento de la palabra de Dios y una carrera universitaria. Y pues en esas dos cosas creo que fueron las dos herramientas que el Señor usó para poder lograr obtener muchas de las cosas materiales, también emocionales y espirituales que hoy día tenemos como familia. Bueno, este tema a mí me encanta y me encantaría compartir mucho más, pero quiero enseñarles algo que mi esposo y yo aplicamos desde un inicio. Antes de casarnos, en nuestro curso prematrimonial, tomamos la decisión de que nuestro matrimonio se iba a basar en una sola bolsa financiera. ¿En qué consiste? En que él va a dar su 100 y yo voy a dar mi 100. En nuestro hogar no existe el término 50-50, 50-50, o sea, no, eso no existe. Lo que nosotros hacemos es que todos nuestros ingresos, el de él y el mío, se va para una sola bolsa financiera. ¿Cómo lo hacemos? Pues actualmente lo hacemos a través de un formato en Excel. Antes lo hacíamos en sobres o en tarritos, pero bueno, por la práctica, la experiencia, pues ya manejamos un formato virtual. Eso fue lo básico, y sé que muchas familias cristianas o creyentes no están aplicando este término. Entonces empecemos desde acá, ¿sí? Partamos del principio de que delante de Dios somos uno solo. Si tú estás soltera o soltero, súper, ¿sí? O sea, estás aplicando y puedes aplicar los principios de Dios mucho más fácil para que te acostumbres, porque el día que Dios te permita tener la bendición del matrimonio, no te dé tan duro. A mí me dio muy duro, honestamente. Los primeros 2 años de casada lloré, o sea, no tuvimos problemas que por adulterio, alcohol, o sea, cosas así, o sea, no, nuestros problemas eran financieros, pero no porque estuviéramos mal, todo lo contrario, el Señor nos bendecía, pero mi problema era que yo no sabía cómo organizarme. Entonces cada vez que yo cogía ese formato en Excel o llevaba cuentas, para mí era un martirio, pero hoy en día doy gracias a Dios por ese proceso, porque fue Dios moldeando mi carácter. Porque si yo no lograba superar como esos, no obstáculos, sino como oportunidades de crecimiento, créanme que hoy no podría tener lo que hoy tenemos. Entonces, miren, el Señor de pronto te ha estado hablando, avisando en algo específico en la parte financiera, pero si no damos esos como pasos básicos, va a ser muy difícil obtener todas esas bendiciones que Dios tiene allá listo para todos nosotros. Entonces, bueno, entonces eso es esencial para nosotros. Todos damos el 100 y para todos. Nosotros dividimos nuestro salario o nuestro sueldo. Si tú eres independiente, pues puedes hacer un promedio súper fácil.
miras cada mes cuánto fue tu ingreso, lo divides por 12, porque son los 12 meses del año, y sacas tu promedio. Así obtienes cuál sería tu ingreso mensual. Lo que hacemos es dividirlo en unas categorías. Se los voy a presentar a través de estos vasitos. A mis papás les gusta mucho este ejemplo. Son 4 del mismo color. Se dan cuenta que este es diferente, ¿cierto? Bueno, eso tiene un sentido. Es que solo tenía 4 vasos fucsia. Pero además de eso es que todo esto es profundo. Este es diferente porque este no es de nosotros. Este es punto aparte. Este es indiscutible. Ya me imagino que ya saben cuál es. Y estamos hablando de el diezmo. Ahorita les hago un ejemplo. Entonces tenemos el diezmo, que eso es del Señor. O sea, nos ingresó X cantidad de dinero en el mes y sacamos el 10% para el Señor. Luego vamos a tener lo que es la ofrenda con un porcentaje del 10% también. Estos porcentajes son sugerencias, en muchas familias puede variar, pero lo importante es que inicies y arranques con algo para comenzar a ver resultados. Luego tenemos lo que es el ahorro con otro 10%, la inversión con un 20%, y ahorita les explico por qué el porcentaje de inversión debería ser más alto que el ahorro. Y los gastos, que un promedio de 50%. Entonces, supongamos que mi esposo y yo tenemos un ingreso de 1 millón de pesos. Para hacerles el ejemplo claro, el 10% de 1 millón es 100,000, ¿verdad? Entonces, automáticamente me ingreso el dinero y toma Dios tus 100,000. Tenemos una ofrenda, también apartamos el 10%, serían 100,000. Tenemos un ahorro, en este caso serían 100,000. Sin embargo, quiero aclarar algo supremamente importante en el tema del ahorro. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que, digamos, los que tienen carro o moto, se dan cuenta que el otro mes se les vence el SOAT? Amor, imagínate, ya el otro mes son 650,000 pesos que debemos sacar. Ay, no. ¿Y qué hacemos? No, pues a vender helado, a vender hamburguesa, pizza, perro, lasaña, arroz con pollo. Se hacen toda una actividad para que los amigos y familiares compren, y eso no está mal, ¿sí? Pero créanme que no es lo que el Señor espera de parte de nosotros, porque Él es un Dios de orden. Y entonces lo que hacemos en el ahorro es que un año, todo un año, duramos 12 meses ahorrando para cuando llegue el mes de pagar el SOAT del carro o la moto. Y el otro mes es el pago del SOAT. Sí, bueno, ahí está la plata. Por lo menos en mi hogar, por eso nos ha funcionado con mi esposo, hacemos eso. Nosotros durante un año apartamos de lo que teníamos apartado del ahorro. Este ahorro lo dividimos. Ahorita les digo cuáles son las categorías que tenemos. Lo dividimos para que cuando pase el año tengamos que pagar ese ítem específico, ya el dinero está, sin preocupaciones, sin sacar avances, sin pedir un préstamo, sin llamar a un amigo, sin llamar al gota a gota, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el tema del ahorro lo dividimos en varias secciones. Entonces tenemos lo que es casa, estamos ahorrando para una casa. Tenemos lo que es los muebles de la casa. Tenemos también hijos, o sea, aún no tenemos hijos, pero claro que anhelamos tener hijos, entonces ya estamos ahorrando para ellos. Tenemos también, ¿qué más? Mantenimiento del carro. Tenemos vacaciones, o sea, creo que una familia debería sacar obligatoriamente un porcentaje de sus ingresos mensuales para unas buenas vacaciones, porque eso distrae, despeja y es muy bueno. Y tenemos también para el César. ¿Se acuerdan del versículo? Al César lo que es del César. Bueno, tenemos para pagarle a la DIAN. Entonces todos los meses hacemos un acumulado porque sabemos cuánto deberíamos estar ahorrando, y cuando llega el tiempo de pagar todo esto, ahí está la plata. Sencillo. Entonces, como les digo, ahí no acudimos a ningún crédito, ningún financiamiento o algo así, nada. ¿Listo? Tenemos lo que es la inversión con un 20%, hablamos de 200,000 pesos en el ejemplo. ¿Y por qué les quería hablar de este punto también? A veces pensamos como, y en la inversión, o sea, ¿qué hago con esa plata ahí guardada y quieta? No está quieta. Bueno, sí está quieta, pero es que tiene un propósito.
Resulta que en algún momento Dios te puede dar alguna idea de un negocio, un emprendimiento, y muchas personas se estancan porque no tienen el dinero para arrancar ese emprendimiento, ¿sí? En mi caso, yo hace un tiempo inicié un emprendimiento por redes sociales y mi esposo me apoya desde el principio. O bueno, al comienzo fue un poco complejo, pero porque estábamos aprendiendo y demás, pero él hace un mes me dijo: Ana, no, hay que comprarte celular, hay que comprarte el computador, hay que pagar un programa, hay que comprar el trípode, hay que comprar el micrófono, las luces, o sea, como toda la herramienta que yo necesito para mi emprendimiento. Y un mes después, pues gloria a Dios, ya tengo todas mis herramientas, sin créditos, sin préstamos, sin ir a un amigo, sin ir a mis papás a pedirles el dinero. ¿Por qué? Porque durante 5 años hemos ahorrado, muy juiciosos, un porcentaje de nuestros ingresos, porque en cualquier momento va a llegar la oportunidad y tú vas a poder, ok, listo, voy a poner, no sé, una panadería virtual, andante, bueno, no sé qué tipo de negocios el Señor esté poniendo en tu corazón, pero para eso necesitas dinero, y el dinero, pues lo ideal es que lo saques del esfuerzo que tú has hecho durante muchos años ahorrando, o no puede ser años, puede ser un tiempo. Y por último tenemos lo que es el gasto. El gasto, pues es el 50%, es lo que tú vas a gastar en casa: alimentación, servicios, ¿qué más puede ser? Bueno, todo, ropa, salidas, entretenimiento, gastos médicos, no sé, en este momento no se me ocurren más cosas, pero bueno, también si tú manejas tarjetas o cuentas de ahorro que a veces cobran 4.000 o 5.000 pesos por uso, también eso lo incluimos ahí. Todo lo que sean imprevistos, creo que ya lo dije, pero en fin, o sea, todo lo que tú sabes que te gastas en un mes va en este 50%. Entonces, pues sí, eso lo hacemos en casa, lo hemos aplicado por más de 5 años juntos y nos ha tocado hacer ajustes porque miramos, este mes nos pasamos, este mes ahorramos, este mes, y así sucesivamente. Pero gloria a Dios, muchas de las cosas que tenemos, no, creo que todas las cosas que tenemos ha sido porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros, pero también es porque creo en la palabra cuando nos dice que nosotros somos administradores o mayordomos del Señor y Él nos deja la enseñanza de cómo serlo. Entonces, de verdad, iglesia, les animamos. Yo sé que ustedes dirán, eso tan fácil, eso tan sencillo, yo ya lo sabía, ¿sí? Pero el punto es, ¿ya lo estás aplicando? Bueno, y ya para terminar, entonces, estamos confiados en que estos principios básicos, sencillos, prácticos, tú los puedes poner por obra. Al igual los estamos invitando a los cursos de nuestra iglesia de Finanzas Crown. Este periodo también en crecimiento espiritual van a estar leyendo el libro de Bienes, Riquezas y Dinero de Craig Hill. En este libro está un compendio de todos estos principios a profundidad, donde tú puedes adquirir mayor conocimiento, y yo sé que como eres inteligente vas a ponerlos por obra. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, y en este día queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Queremos agradecer, Señor, tu verdad revelada a nuestras vidas, porque tu verdad nos trae libertad. Esa libertad que nos permite vivir y caminar confiados en que tú eres nuestro proveedor, nuestro redentor, en que tú has decretado para nosotros, Señor, otros planes, Señor. El enemigo no tiene poder. Sus planes son frustrados, Señor, cuando nosotros caminamos en verdad y en fe, Señor. Gracias, Padre, por tus verdades, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que no solo queden en la mente y en el corazón, sino que sean puestas por obra, Señor. Queremos ser una iglesia libre de deudas, Señor, para servirte, Señor. Una iglesia que pueda glorificar tu nombre y dar testimonio, Señor, de tu grandeza, de tu maravilla, de tu poder. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.